buenas tardes a todos. Antes de nada, agradecer a la Sociedad Económica Amigos del País por cedernos sus instalaciones, agradecer al público que nos acompañáis y, cómo no, también a mi querido Ramón, que hayas querido contar conmigo en tu presentación, también para tu prólogo y por tantas y tan buenas charlas que hemos compartido hablando de la familia Larios. También nos acompaña en la mesa el economista Ignacio Trillo, que aunque él dice que no se considera historiador, debo decir que ojalá muchos historiadores pusieran el empeño y el trabajo que él pone en sus investigaciones. Desde luego, nadie mejor que él para hablar de esta familia, interesante familia, que a los tres nos une literariamente. Dicho esto, y aunque luego tendremos oportunidad de conversar con ellos, como el protagonista de hoy, sin duda, es Ramón Triviño, me gustaría que fuese él quien abriese el acto con algunas palabras, así que pido un fuerte aplauso para él. No aplaudo hoy más porque me pasa como Fraga, que soy de lágrima fácil y me emociono enseguida. Bueno, pues nada, lo que voy a decir es que muchas gracias por venir a compartir este final del largo recorrido que ha supuesto el escribir esta historia, que no es una novela, que es un libro reportaje, que es el reportaje más largo de mi vida, que me ha costado mucho trabajo llegar al final, y que lo que quiero es que al final este libro sirva como debe servir la historia, para esclarecer la realidad de unos hechos que sus protagonistas, o la gran parte de sus protagonistas, se han encargado de tapar y se han encargado de intentar ocultar, y que no se supiera la verdad de una saga familiar que ha tenido y tiene un gran peso en la vida económica, cultural, social y política de la provincia de Málaga en especial y del conjunto del Estado español en particular. Quiero agradecer también, por supuesto, aparte de la presencia de todos vosotros, la presencia de mis dos compañeros de mesa, que han sido como los bastones que me han ayudado a recorrer este largo camino de cerca de 15 años. Y también quiero agradecer a la Sociedad Económica de Amigos del País que nos haya acogido en este centro que tiene más historia que todos nosotros juntos. Muchas gracias. Ramón, cuéntanos cómo surge la idea de escribir sobre los Larios, cuando empezaste, dices que hace 15 años, a pergeñar este libro, y qué importancia, que sé que es mucha, tiene Ignacio también en todo esto. Bueno, ya le he repetido la historia 400 veces hoy, porque todas las entrevistas de promoción, los periódicos y tal igual, pues la he repetido muchas veces, me las sé de memoria. En el año 2005, la súper conocida empresa Salsa Inmobiliaria me invita, porque además yo era director entonces de un semanario gratuito, uno de los primeros semanarios gratuitos que hubo en la provincia de Málaga. Era director de información de la Sarquía, y en esa condición Salsa, que colaborábamos muy habitualmente en hacer monográficos y especiales, teníamos una estrecha relación económica y comercial, pues Salsa me invita a la inauguración de unos jardines que se llamaban los Viveros del Ingenio, que ya no son actualmente de su propiedad, y allí voy con mi amigo Ufo, que está por aquí también entre el público, y nos vamos los dos a este acto, y junto a la alcaldesa en funciones de Vélez Málaga, que no sé si tendréis la imagen de ella, que es una señora que parece una señora ama de casa, o sea que no resaltaba junto a ella, era María Salomé Arroyo, la alcaldesa occidental de Vélez. Junto a su lado estaba una señora espectacular, alta, delgada, morena, guapísima, y era nada más y nada menos que Bárbara Kalashnikov, que era la presidenta del Consejo de Administración, entonces ya no lo es, de Salsa. Y yo dije, esta señora, ¿de dónde habrá salido con ese apellido de Kalashnikov? Que me recordaba al fusil de asalto soviético, que efectivamente llegué a la redacción y como yo soy un cotilla profesional, pues me dediqué a mirar quién era. Y claro, era pariente del creador del fusil de asalto, y era la mujer del octavo marqués de Paúl,
y la marquesa viuda de Paúl y la presunta amante del actual marqués de Paúl, o sea, de su hijastro. Entonces vi a continuación que había un follón en los tribunales y querellas y tal y cual, porque cuando se hablaba del tema, siempre el actual marqués ponía una querella a todo el que hablaba porque decía que nos entrometíamos en su honor y en su intimidad y tal y cual. Hasta que este mes de febrero pasado, el Tribunal Supremo levantó una sentencia que había condenado a 300.000 euros al diario El País y le dijo que no, y dijo que no era una intromisión hablar de este tema, que es un tema que se refiere a una fortuna de 18.000 millones de euros, o sea que no es una tontería, de un tema de andar por casa, pues no era un tema de intromisión en ninguna intimidad. Total, que a partir de que vi la historia dije, aquí hay tomate, aquí hay tomate, y me puse a recopilar datos y empecé a conocer a estos señores y a ponerme en contacto con ellos y me estuvieron ayudando porque, vamos, con Ignacio Trillo pasamos noches enteras dilucidando si era verdad que el tercer marqués de Larios había contribuido con 1 millón de pesetas al golpe de Estado del general Franco en el 36. Y, vamos, y había errores, por ejemplo, históricos, y contrastamos, por ejemplo, que pensaba todo el mundo, lo decía Julián Sesmeros, le pongo de ejemplo porque su obra está plagada de bastantes errores, y como aquí todo el mundo tiene la manía de copiar unos a otros, pues la pelota del error se va haciendo cada vez más grande, y cuando llegas a descubrir la verdad, piensas que el confundido eres tú. Y no eres tú, porque en el caso del primer marqués de Larios, cuando se produce la revolución de la Gloriosa y destronan a Isabel II, pues ese tío huye a Francia, los obreros de la industria malagueña asaltan el Palacio de los Larios ahí en la Alameda, la Equitativa, en el actual edificio de la Equitativa, y ellos tienen que salir, ayudados por las fuerzas de seguridad, tienen que salir huyendo del país a Gibraltar, luego saltan a Inglaterra y luego terminan muriendo en Francia. Entonces, este señor marqués, el primer marqués de Larios, es que tengo tanta familiaridad ya con ellos que son como andar como en casa, ¿no? Y este señor, pues, decían algunos historiadores que no era este, y entonces yo averigüé que sí que era este señor, volvió de incógnito a la provincia de Málaga antes de morirse después en París, y a visitar sus fincas de Torre del Mar. Y los obreros de la industria malagueña, que decían que se habían sido manipulados por los sindicatos y tal y cual, fueron allí a pedirle perdón para que le levantase las restricciones y tal, pero vamos, el marqués en este caso estaba tan asustado y tal y cual que dijo, aquí yo os perdono, pero me vuelvo a París, y allí estoy viviendo muy bien. Pero bueno, ya corto y después ya seguimos con la historia. Ignacio, Ramón ha hecho un perfecto desglose de algunos personajes de esta estirpe de industriales, todos interesantísimos. De hecho, muchos de ellos aparecen en mi novela, que también está a punto ahí de salir, El Marqués de los Ojos Tristes, pero yo me centro en propiamente el cuarto marqués de Larios y en ese supuesto, que para mí no es supuesto, hijo bastardo. Pero tú, Ignacio, has profundizado aún más en la historia, has estudiado... Vamos a dejar claro una cosa, no es el hijo bastardo, o sea, es el hijo auténtico del marqués de Larios, ¿no? Claro. La investigación ha comprobado que es el hijo natural, o sea que yo apuesto por el marqués para que sea herede del título. Totalmente. Pero tú, Ignacio, has profundizado más en la historia, has estudiado su importancia política y económica, y me gustaría que nos hablaras de quiénes fueron los Larios y su importancia en Málaga, en Andalucía y por consiguiente en España también. Bueno, pues reiterando las buenas y encontrarnos aquí en nuestra casa y con este público tan selecto, tan excelente y tan bien conocido. Voy a intentar, no obstante, no convertir esto en un ladrillo y sí contar alguna anécdota de qué es lo que me llevó a mí a meterme en este tema, que es anterior a Ramón y que tiene que ver mucho con un aspecto que no se había investigado en absoluto. Los Larios están asociados a Málaga y los Larios no son los de Málaga, son los de Málaga unidos a Gibraltar y fundamentalmente los del campo de Gibraltar y los malagueños. De allí es donde salieron la gran parte de todos los recursos económicos que sirvieron para ese gran proceso de industrialización que se vivió en Málaga.
Entonces, bueno, pues yo de este tema lo he tenido en el subconsciente porque desde chiquitito, yo nací en Jimena de la Frontera, en el campo de Gibraltar, y fui uno de los privilegiados, los primeros que íbamos a la playa por aquellas carreteras. A mí me tocó ir en un Ford de estos de tipo Chicago, que era de mi tío el veterinario, que aprovechaba el recorrido para ir vacunando a las distintas fincas, con lo cual salíamos a las 6 de la mañana y llegamos a la playa a la 1 por ahí. Suficiente para acabar a las 6 de la tarde, rojo perdido, y el día siguiente una fiebre terrible de la insolación que habíamos cogido, ¿no? No había nadie en la playa entonces. Y resulta que en ese recorrido entramos a un pueblo, San Martín del Tesorillo, del cual ha tenido reconocimiento como municipio hace un mes y medio, a 1 de octubre, y allí, al subir la rampa en una de las cuadras de las vacunas, había una casa tradicional, andaluza, pero tenía como una entrada de madera de color verde triangular, y siempre estaba cerrado. Y para mí, digo, esta es la casa de los fantasmas. Y yo cuando la veía, porque además la tenía que ver cuando ya había pasado a la calle, porque no cabíamos todos en el coche. Y entonces mi tío le quitaba la rueda a los guardabarros, y mi primo Domingo y yo íbamos a ambos lados del guardabarro exterior, con una gomilla que nos ponían de seguridad, y yo creo que fue el primer cinturón de seguridad que se puso en carretera. He comprobado, lo tenía en el subconsciente también, pero no tenía ningún dato, y tuve un encuentro hace un mes con unos historiadores de Gibraltar, y el Ford se confirma, era del obispo de Gibraltar. Entonces mi tío ateo tenía una enorme relación con el obispo de Gibraltar, porque él estaba muy preocupado por no solamente la sanidad animal, sino también la salud humana. Y había muchos casos de sífilis, y iba a Gibraltar a comprar preservativos y regalárselos a aquellos que hacían determinadas visitas donde podían contraer esa enfermedad. Entonces esa casa siempre fue una referencia para mí de la casa de los fantasmas. Posteriormente, ya adulto, con la toma de conciencia política, pensé que era de la masonería. Digo, esto tiene que ser de la Segunda República, donde se reunía la masonería, por las características externas. Bueno, pues llegué ya más y descubrí que era el centro de los Larios, la primera casa que realizan los Larios, y, lógicamente, todo ese pueblo, junto con San Pablo de Buceite, junto con San Enrique de Guadiaro, junto con Sabinilla, fue otra de las grandes realizaciones de los Larios a través de la transformación de 17.000 hectáreas en regadío a través de los ríos Guadiaro y Os Garganta y parte del Genal. Y eso lo hicieron gratis, como quedarse, por ejemplo, con las bodegas de aquí de Ximénez Lamot, porque ellos lo que eran prestamistas. Prestaban, no le podían devolver el dinero, y en este caso sabían a quién prestaban, normalmente a otras casas nobles. Todas esas posesiones que se quedaron en toda la zona de Cádiz correspondían al duque de Medina Sidonia. Por tanto, es decir, esos fueron unos elementos de... Y es más, empecé a hacer gestiones porque esa casa se está cayendo. Y esa casa es una reliquia. El primer campo de tenis que se hizo en España se hizo allí. Porque esta gente era, como vivían en Gibraltar, unos grandes introductores de tanto de la arquitectura como de todo tipo de deporte anglosajón. Bueno, y ya a lo que me ha preguntado directamente. Los Larios llegan de un sitio que es increíble. Entonces tenía 350 personas. Vivían allí. Ahora he visto el censo y ya van por 150. No, 139 actualmente y 550 cuando sale el padre de todos, el Pablo Lario de las Heras. Y eso es un pueblecito que es Laguna de Cameros. Camero es una comarca que está situado entre Soria, Burgos y Logroño. De esa comarca salen todos los que contribuyeron al proceso de industrialización de Málaga del siglo XIX. O sea, Manuel Agustín Heredia procede también de allí, de la misma época. Procede también José Marina Soria, que de ahí salen los Bocanegra y salen los Marinas,
ramas de abogados y de médicos aquí en Málaga. Sale también José Gálvez Andújar, que es el padre de Gálvez y Nachero. Sale Félix Sáenz Calvo, el padre de los Félix Sáenz. José Agustín Gómez García, el de los Gómez Raggio. Antonio Mata Gómez, el de las farmacias. Su bisabuelo es Felipe Gómez de Tejada. Es decir, increíble, increíble que haya ese proceso migratorio desde esa zona del interior, que no solamente puebla Málaga, sino también Cádiz y Huelva. En Huelva, por ejemplo, nos encontramos con que Juan Ramón Jiménez es heredero también de un empresario bodeguero que procede también de la Sierra de Camero. ¿Y por qué de esa sierra? Bueno, porque en esa sierra estaba concentrado una iniciativa previa a la llegada del capitalismo que estaba relacionada con la mesta, es decir, el tema de la carne y el tema de la lana. Y eso tenía como base toda aquella zona, toda esa comarca. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llega Carlos III y empieza a romper los privilegios de la mesta, hace una apuesta por el comercio, hace una apuesta por la agricultura, empieza a decaer todo ese territorio y automáticamente se organiza todo ese proceso migratorio. Es curioso además que todos se establecen en el entorno litoral, porque ocurre un fenómeno producto también de un vecino de aquí de la provincia de Málaga, de Macharabiella, de José Gálvez, que entonces era el secretario de Estado de Carlos III, el del famoso Bernardo Gálvez de los Estados Unidos de la batalla de Pensacola. Bueno, pues como secretario de Estado de Carlos III y a su vez también ministro de las Indias, liberaliza, o sea, rompe el monopolio de los puertos de Cádiz y Málaga. Eso ocurre a finales del siglo XVII y eso es lo que hace que entonces haya un gran salto fundamentalmente en la zona de Málaga. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta familia emigra hacia acá y Pablo tenía una gran estrategia. Vino a Málaga, pero su ojo lo tenía en Gibraltar. Y entonces desperdigó la familia. Él se queda porque él se casó 2 veces y enviudó 2 veces. Cuando él viene aquí a Málaga, ya era viudo. Y vino con sus 4 hijos y su hija. Su hija y 2 hijos destinan a Gibraltar y él se queda aquí con el hijo mayor, que era del primer matrimonio, y con el otro hijo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que ocurre la Guerra de la Independencia. Y en la Guerra de la Independencia acontece la quema de Málaga y acontece el bloqueo de los puertos españoles. Entonces Gibraltar era el único sitio de exportación e importación durante el periodo de ocupación. Y ese sirvió para el gran salto de los Larios. Esa rama de Gibraltar estaba tan interrelacionada que Martín, el primer marqués de Larios, no es el de Málaga, es el de Gibraltar. Él se viene de Gibraltar aquí cuando fallece su padre y fallece su hermano mayor y se casa con la hija del hermano, con su sobrina. Que eso es otro elemento común de los Larios, no solamente de los Larios, sino de todas estas familias que lamentablemente quedó frustrado ese carácter. No, lo iba a decir desde el punto de vista, porque es que se meten en la política, que otra referencia después ya posterior. La endogamia forma parte de toda esta familia, es decir, es la forma de que el patrimonio y la herencia quede permanentemente en el interior de la familia. Y aquí, precisamente, estos escritores que me acompañan, lo que abordan es la gran crisis que acontece cuando empieza a haber matrimonios al margen de las propias familias. Hoy el Marqués de Larios, que existe, no tiene nada que ver con los Larios de esa rama, puesto que ahí va ocurriendo rupturas en la sucesión, pero sí ocurre el mismo fenómeno de las guerras en función de la herencia. Prueba de ello que recientemente
ha desheredado a su hija de 28 años, a Sandra Fernández, el actual marqués. Y no quiero agotar aquí, después intervendré más, pero fijar un poco en origen de dónde proceden y dónde está el origen de todo ese proceso de industrialización tan tremendo que vivió Málaga. Menos mal que Nacho Trillo no es historiador. Ramón, y si tú tuvieras que definir a los Larios, sopesando todo lo que sabemos de ellos, ¿cómo los definirías? ¿Qué aspecto positivo y negativo destacarías de la familia Larios? Lo cuento en mi libro. Los Larios, sobre los Larios hay un sentimiento claramente de ambivalencia. La gente los tiene como unos prohombres que contribuyeron al desarrollo industrial de Málaga, que colocaron a la industria malagueña textil como segunda potencia a nivel nacional y tal, pero luego otro sentimiento de desprecio por los métodos que utilizaron, como ha dicho Nacho, para amasar su fortuna, que son, en resumen, es la usura, el contrabando y el caciquismo. La usura, como ha contado Nacho, pues estos señores se dedicaban a dar préstamos a quien necesitaba dinero, pero siempre con garantías de bienes inmuebles. Y entonces, por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, cuando se quedan con la futura bodega que es la que va a fabricar la ginebra Larios, que por cierto en la actualidad es una ginebra que tiene el nombre de un marqués malagueño, se fabrica en Segovia y es de una multinacional japonesa, pues esa bodega era de la familia Jiménez Lamote, que había pedido un préstamo a los Larios y cuando no pudieron pagarlo, pues se quedaron con las bodegas y Santas Pascuas. El caciquismo, pues ahí es un fenómeno que fundamentalmente se da en la Sarquía, donde hay muchos estudios históricos sobre la forma que ejercían de controlar sobre los colonos. No hace muchos años, a raíz de la aprobación de la ley de propiedad de arrendamientos rústicos rurales que aprobó el Parlamento de Andalucía, pues se produjo una auténtica rebelión de los colonos de Larios, que el suceso más famoso fue uno del que yo participé, que fue el encierro de los colonos en la cueva de Nerja, que fue un hecho histórico y que después se fue resolviendo con acuerdos puntuales entre colonos y la empresa Salsa y con sentencias judiciales en algunos de los casos. Y luego la tercera cuestión está su presencia política de los Larios en las instituciones. Casi todos o muchos de los Larios o sus testaferros eran diputados o senadores en las Cortes Generales y se dedicaban a dar pucherazos en todos los municipios donde se presentaban. O sea, por ejemplo, en la Sarquía sobre todo, hay casos documentados en el estudio del profesor Casimiro, que tiene un libro un estudio sobre el caciquismo y los Larios en la Sarquía. Habla de Gómez John Park, que era un diputado catalán, que era natural de Vélez y que se propuso en su tarea parlamentaria defender los derechos de los colonos, de los trabajadores, ¿no?, de los colonos. Y aquello era impresentable en la historia. O sea, se abrían los colegios electorales y las urnas ya estaban llenas. Cuando se pedía interventores no se presentaba nadie. O sea, una cosa increíble pero cierta. O sea, que estos señores no tenían vergüenza ninguna a la hora de dar un pucherazo en cualquier proceso electoral, tanto en las municipales, en las elecciones parlamentarias. De hecho, ayer comentando por teléfono con Nacho, me dijo que en una de las votaciones se recibieron más votos que los propios votantes, sí, o sea que era una cosa de loco, vamos. Yo tengo un acta de Torrós, del Enrique Cruz Larios, y aparece como senador con más votos que votante tenía el censo de Torrós, ¿no? Y lo malo que las prácticas estas yo creo que en cierta medida siguen sucediendo. O sea, que el poder... Vamos a ver, es que cuando tú estás haciendo referencia, estamos hablando del siglo XIX, ahora hay un amigo mío que se ha jubilado y digo, ¿qué vas a hacer? Dice, pues despreocuparme de los problemas que hay hoy y que estoy escuchando por la televisión para entrar
analizar dónde se produce, porque yo creo que se produce en el siglo XIX. Bueno, lo que aquí se ha comentado, después una parte de los bienes de los larios después van teniendo descendientes, algunos de ellos tocados por el tema de la endogamia y otros que con la fortuna, pues lo que se plantearon es vivir de la renta, y entonces va ocurriendo una decadencia, que aquí la parte que ellos han estudiado es de decadencia. Pero hay que decir que fenómenos de eso también se daban en el siglo XX. Es decir, Juan Mar, el famoso de la banca Mar, otro también de los que contribuyó, en este caso fueron con 600 millones de pesetas al golpe de Estado de Franco. Este tenía la sana costumbre, entre él decía y se vanagloriaba, de lo que más le gustaba en la prensa es coger los periódicos al revés, para tener conocimiento de las esquelas necrológicas, porque ahí estaba el secreto de su negocio. Marqués, duque, alguien que veía de fallecer, automáticamente al día siguiente ya tenía allí un comercial para ofrecerse a cuanto necesitara, porque sabía que todos venían con enormes deudas. Perdona, quiero hacer un inciso porque me has quitado la palabra, estaba hablando yo. Porque quería referirme, un dato nada más, quería referirme a que actualmente los Salsa y los Larios, vamos, sus descendientes, siguen pegando pelotazos. Hay en la sala un exconcejal batallador y luchador de Izquierda Unida que conseguimos, con la lucha del concejal que está aquí entre nosotros y el periódico que yo dirigía, obligamos a dimitir al arquitecto municipal de Vélez Málaga por connivencia con la empresa Salsa Inmobiliaria, porque hacían unos planes generales y parciales a conveniencia de Salsa y hacían lo que les daba la gana. Entonces, esa influencia, que es lo que me refería yo hace un momento, en la política y en la economía, la siguen teniendo, igual que, vamos, la verdad que es que prácticamente la totalidad de la comarca de la Axarquía es de los Larios, sí. Tienen buena parte también del patrimonio invertido en patrimonio inmobiliario, en buena parte de la Costa del Sol ya también occidental, y son pues un poder fáctico de suma importancia. Yo creo que Nacho también lo puede. Y de todos los personajes de este libro, ¿cuál es el que más ha captado tu atención? Porque hablas no solo del cuarto marqués de Larios, también de su esposa, del hijo de esta, de la nuera, una de ellas, Bárbara Kalashnikov, de Julia Altuna, incluso de Nanita, la madre de Bárbara. ¿Cuál para ti es el personaje más atractivo de todos ellos? Bueno, es que no sabría elegir, porque todos me apasionan. Ya estoy como enamorado de todos los personajes del libro. ¿Cuál? Si tuvieras que elegir uno. Pues la más mala de todos, y la que más urdía patrañas y líos era la marquesa viuda del cuarto marqués de Larios, Pilar Pries Gros, que era una pájara de mucho cuidado. Pero y ahí Nacho nos puede ayudar, pero no se ha escrito demasiado sobre Pilar Pries, ¿verdad? No hay datos. Sí. En cambio, ella tiene un libro escrito, es una de las pocas de Larios que ha escrito, es un libro excelente porque nos da algunas claves, no solamente de cómo vivían, sino también de la historia de los Heredias. Sí. Es decir, ahí se contienen una serie de datos muy interesantes. Por ejemplo, cuando el primer marqués de Larios se va a casar con su sobrina, necesita de una dispensa papal. Entonces, en la época, lógicamente, estamos hablando a mitad del siglo XIX, en aquel momento esa sobrina tiene que estar en la casa de los Heredias allí como una especie de secuestro, hasta tanto no acontezca la boda aquí en Málaga, para que no se produzca ningún tipo de comentario al respecto en la relación esa prácticamente incestuosa de sobrina y tal. Y eso nos lo descubre el libro de Pilar. Es cierto que Pilar, además, me consta, Pilar tenía la costumbre Pilar de escribir... es muy experimentada, tiene enorme... Bueno, hay sospechas, también ya puesto a contar anécdotas, sí, claro, de que el marqués de Larios, que se muere una noche buena en los llanos, no se le practica la autopsia. No se le practica. Porque era Nochebuena y pusieron la excusa esa, y además el médico de la familia estaba aquí en Málaga, no estaba en Albacete, y
hay malas lenguas, y cuando te dedicas a investigar ese asunto, Pilar Pries, no hay que olvidar que fue presidenta de la Cruz Roja de Málaga y enfermera no titulada de las enfermeras que había en aquella época, pero era muy docta en materias de menjunjes y cosas raras y pócimas, y hay quien dice, tiene la seguridad y lo afirma a rajatabla, que envenenó, presuntamente, claro, por supuesto, que envenenó al Marqués de Larios y por eso no se le practicó la autopsia. También hay quien refiere, porque según testimonios del servicio de los Larios en Albacete, que el día anterior de morir el Marqués de Larios, su hijo adoptivo, su hijastro, que se quedó con toda la pasta, pues le pegó un palizón al padre que le dejó Eso es baldao. cierto, totalmente. Pues yo Eso es cierto. no estaba allí para contarlo, pero tengo testimonios de gente que sí estaba y que lo contó y que fue espectacular la historia. O sea que son una gente que no son de fiar, para mí. O sea, una gente que lo que han tratado siempre es de ocultar la historia, pero no solo cuando el tema de la sobrinita que se casa con el tío viejo y tal y cual, sino que todos los líos de familia vas descubriendo según vas avanzando en la historia de los Larios, tanto de la rama de Gibraltar como la rama de Málaga, vas descubriendo que son una pandilla que siempre estaban metidos en líos, o sea, no se quedaban cortos para nada. Aparte de estar todo el día casándose entre ellos, es curioso las solterías también que hay en la familia. También. Que vivían todos los Larios solteros juntos en una casa que había. ¿Habían salido del armario? Y bueno, y las historias de las desgracias, que también cuento al final que ahí estuvimos riéndonos Nacho y yo cuando estaba terminando ese capítulo, las desgracias que les pasaban a los Larios, porque les pasaban cosas increíbles. Cuando una de los Larios, no me acuerdo si era Margarita Larios o una de las Larios, se casa con el hermano de José Antonio Primo de Rivera. Y entonces ponen una bomba en el teatro que había un mitin de Primo de Rivera y se queda ciega. O sea, que toda la familia, esa rama, todos los Larios, Hay desgracia. todos tenían desgracia. También como los Heredia también. Por eso es un poco la que me preguntaban hoy en el diario ABC, ¿por qué se llama la herencia envenenada de los Larios? Digo, pues está evidente, porque hay más desgracias que venturas, ¿no? Todos son desventuras en esta historia, porque es increíble que pasen. Bueno, una cosa que desvela el libro es el asesinato a puñaladas en la calle Martínez número 5, que mi amigo Legurello me ha asesorado mucho en el tema porque corría peligro de que me enchironaran. Pues la investigación esa es que asesinan supuestamente un mayordomo, un recadero. Un botones, asesina a una bella doncella del servicio doméstico de allí de los Larios, que se llamaba Águeda Escalante, la asesina con un estilete a puñaladas. Yo tuve después acceso a la autopsia y muere desangrada, lógicamente, y curiosamente le meten el muerto, condena a la Audiencia Provincial de Málaga, condena a un señor que era también miembro del servicio doméstico. Y entonces, este señor, cuando se descubre el crimen, que además lo descubre el propio Marqués de Larios, intenta saltar por la terraza para suicidarse y un dramón. Total, que detienen al señor y le condenan, la audiencia le impone una sentencia de más de 20 años de cárcel con agravante y tal. Pero casualidades de la vida, señores. A este señor que está en la cárcel y que yo creo que todavía puede seguir vivo, porque no he sido capaz de localizarlo, pues le toca la lotería, el gordo de Navidad estando en la cárcel. Pues blanco y en botella, ¿no? Yo no quiero pensar mal, pero un señor que está en la cárcel, que le toque la primitiva, iba a decir, el gordo de Navidad, pues parece que es el pago de unos servicios prestados, ¿no? Podría ser. Podría ¿no? ser. Es un poco raro. Bueno, no obstante, yo voy a lanzar un contrapeso en relación con, si no es una casualidad que los Larios hayan perdurado su nombre, más allá de lo que ha representado o ha significado todos esos elementos de aspectos humanos. En cuanto que fueron unos prohombres, en este caso, independientemente de su vida privada, que yo, viendo después lo que representó el siglo XX Juan Mar, otra serie de capitalistas de esa época, no le encuentro ningún tipo de diferencia,
y además, es más, ha hablado de Julia Altuna. La hermana se casó con el administrador de Juan Mar, es decir, y ahí se produce un encuentro entre los propios Larios y la Casa Mars. Los Mars compran todas las propiedades del campo de Gibraltar a los Heredia. Bueno, tengo que decir que cuando esa primera generación, que eran los grandes innovadores, es increíble lo que realizan en tan corto periodo de tiempo, producto de esa acumulación que a través del comercio y las exportaciones llevan a cabo. Por ejemplo, viendo un recorrido rápido, en 1845 inaugura la industria malagueña, con 2.000 trabajadores. Es lo más avanzado a nivel tecnológico que hay en el mundo, con importación de maquinaria británica de la última generación de la Revolución Industrial de Inglaterra. Y es tal que cuando viene la reina Isabel II aquí a Málaga, en 1862, a inaugurar el primer tramo del tren de Málaga con el Chorro, le hablan de la fábrica y pasa de la inauguración y de subirse al tren y se va para la fábrica. Hay un libro que he descubierto en la Diputación, una crónica escrita desde aquella época, con 300 páginas, desde la llegada de la reina Antequera, o sea que es tremendo todo lo que va describiendo respecto a la tecnología que contenía esa fábrica. En 1849 empiezan a apostar por la caña de azúcar y montan todo el litoral malagueño, granaíno y almeriense de ingenios relacionados con, a su vez, con una agricultura que por primera vez empieza a producir caña de azúcar, que era un elemento exótico y que a raíz de ahí generan todo una clase jornalera que después tendrá, lógicamente, sus rebeliones. Eso en el 49, 4 años después. En el 56 establecen lo que es la otra fábrica textil, en este caso de 800 trabajadores, con tecnología francesa, que lo sitúan en lo que ahora es Los Larios, el centro comercial Los Larios. En 1859, junto con los Loren y con los Heredias, crean el Banco de Málaga. Es el primer banco de España que emite moneda y billete de curso legal. Eso se realiza desde Málaga. En 1865 ya se inaugura por fin el tren tardíamente de Málaga a Córdoba. Y digo tardíamente porque aquí fue uno de los problemas que tuvo la industrialización de Málaga, junto con, después posteriormente, el palo que representó la filosera. Y es que no había la energía, no había el carbón para el suministro. Y cuando llegaron ya se había repuesto de las guerras carlistas todo el norte y demás, y no resultó competitivo, y esto estaba arruinado por las importaciones que procedían del carbón de Escocia fundamentalmente. Y en el 68 pues ocurre la gloriosa, la revolución que acaba con la estructura caciquil y oligárquica que había montado Isabel II. Es decir, a cada banquero, a cada empresario, a cada nuevo capitalista lo nombraba marqués o lo nombraba duque. Esto generó también un problema con las tradiciones que decían de pata negra, que tenían los títulos en cuanto que consideraban que lo estaban devaluando. La gloriosa, tal como ha comentado Ramón, se fueron allí donde vivían, la Casa Lario, la asaltaron, pero antes de asaltarlo, dice el marqués que reconoce que paga muy bajos salarios y aumenta los salarios de industria malagueña un 20% sin decreto ni nada. Macron, en ese preciso momento, como Macron ahora. Para paliar. Pero ya habían entrado en la política, es decir, los Larios hay que entenderlo como también la oligarquía de aquella época en que necesitaban la política porque todo estaba en base fundamentalmente a obtener privilegios. Ellos empezaron el tema del contrabando en Gibraltar y aquí continuaron con todo el tema del trapicheo, de las concesiones y demás y de todos los privilegios. Pero estuvieron durante todas las épocas porque cuando llega el sexenio democrático no paran las inversiones, lo único que dicen, si Málaga ya se rebela contra nosotros, pues vamos a hacerla más cerca de Gibraltar y fueron cuando compran toda la zona del campo de Gibraltar.
Y después, bueno, pues hicieron la revolución urbana en Málaga, como fue la construcción de Calle Larios, a través del arquitecto Strachan. Yo cuando me puse a investigar a Strachan, dice, no, en aquella época no había arquitecto, era un maestro albañil, era de Cártama, vivía en Hoyo de Espartero. Y el Larios le dijo que había visto unos edificios muy bonitos en Chicago y que fuera a Chicago porque los edificios no tenían que acabar en esquina, sino que tenían que ser curvos los finales, ¿eh? Y bueno, y el maestro, no vea lo que hizo el maestro, ¿eh? No vea lo que hizo el maestro. Y después, bueno, pues está ya entrando ya en el siglo XX, lo que representó también el monumento del Marqués de Larios, en tu época, y lo que pasó, lógicamente, cuando esto hacen las apuestas, todas ya correspondientes, a todo lo que va a frenar la historia del avance, y entonces son de los más de derecha que pueda haber, todas las leyes de avance laboral. Aquí, por ejemplo, hasta 1913, los domingos, no se libraba de trabajar, había que trabajar todos los días, incluido el propio domingo. Bueno, pero hay un hecho curioso, y se descubre ahora, en los barrios donde está, cerca de Algeciras, en donde está acumulada toda la documentación de los Larios. No existe aquí, ya los Larios que hay de esa época, como herederos, viven en Sotogrande, no viven aquí. Las ramas que hay aquí no tienen nada que ver con esos Larios primitivos. Bueno, pues allí se ha encontrado, en esa documentación, que está en una de las mansiones de los Larios, que Torrijos, el desembarco de Torrijos fue pagado por los Larios, como la etapa liberal, es decir, ellos en 1833 estaban por el librecambismo, contra el proteccionismo y contra el absolutismo. Fue ya posteriormente cuando, ya una vez enriquecidos, es cuando toman la opción de ser más canovistas que Cánovas en toda la etapa de la Restauración, ser más que Primo de Rivera, apoyando el golpe de Estado de Primo de Rivera, apoyarle a Sanjurjo en el año 32, apostar por Franco totalmente, incluso ellos no eran de la Ceda, ellos eran de Falange. Ellos eran todos falangistas y cuando lo que ha contado Ramón, en San Fernando, allí se estaba creando la falange, estaba José Antonio Primo de Rivera, entró un republicano, puso un petardo y salió manco el marido y ella ciega. Y no es casualidad que el actual marqués de Pries, el presidente de Salsa Inmobiliaria, que sea íntimo amigo, pero de los íntimos de comer 2 veces en semana, del antiguo, del actual rey emérito Juan Carlos I. Y entonces, cuando se produce toda la manipulación de sentencias y fallos siempre a favor del actual marqués de Pries, pues por algo será. Hay varias querellas todavía abiertas en los tribunales contra varios compañeros de prensa, sobre todo Jesús Cacho, editor de Voz Populi, que tiene pendientes todavía de resolución, querellas de la propia Fiscalía, porque se negaron a poner los fiscales de Albacete, se negaron a emprender acciones legales, y fue el fiscal general de Madrid el que puso la querella contra Cacho para escarmentarle por decir que la justicia era un cachondeo, que ya lo dijo Pacheco hace mucho tiempo. Bueno, y Ramón, ¿tú qué trabas te has encontrado a la hora de elaborar el libro? Bueno, trabas, pues muchas, porque el problema está que lo que he contado antes, ¿no? que lo que hacía esta gente pues era echar tierra encima. Pues, por ejemplo, una anécdota. Uno de los nietos de doña Pilili Pries, sí. Pilili la llamaban en la familia, pues resulta que estaba haciendo la mili y estaba de guardia y decidió pues que tenía ganas de ver a su novia. Y salió del cuartel con tan mala fortuna que recogió a la novia, tuvieron un accidente de coche y la novia se mató. Un accidente desgraciado que le puede pasar a cualquiera. Pero, extraña cuestión, no apareció la noticia en ningún medio de comunicación porque Pilili Pries cogió el teléfono y dijo: aquí no se habla de este asunto porque tal, y solo cuenta alguien de la total confianza de Pilar Pries. Y entonces nadie supo, porque hay otra historia de cierta manera divertida, una anécdota divertida de cómo funcionan esta gente. El marqués en los últimos, no el actual, el anterior marqués, Carlos Maturana, Gutiérrez, Larios y Pries, este señor, pocos años antes de morir,
despachaba, vivía prácticamente a los llanos, se llevaba drinking, todo el día estaba dando la botella. Sí. Y hay una anécdota muy divertida que la cuenta el que fue consejero delegado de Salsa, Juan López Coa, siempre me la cuenta y nos reímos mucho, porque llegó a despachar con el marqués allí a los llanos, y el marqués tenía un botón al lado de la mesa que tocaba el botón, y aparecía el mayordomo muy serio y muy circunspecto, un tío muy guapo y muy elegante, muy corpachón, y le llenaba la copa. Y al rato, daba el botón y aparecía y le llenaba la copa. Y ya llegó un momento que a todo esto Juan López Coar, que era consejero delegado, hablando sin parar, y dijo, don Carlos, porque le llamaba don Carlos, don Carlos, yo tengo la boca seca, ¿no podían darme algo a mí de beber? Toque el botón para que me traigan algo para mí. Entonces vino efectivamente el mayordomo, le puso un gin tonic, supongo que de Larios, pero lo que iba en la historia sobre cómo son estos personajes, ese señor tan majestuoso de mayordomo, a los pocos días apareció muerto junto a la valla de la finca de los Llanos. No hay reseña, por supuesto, en la prensa ninguna. Lo que pasa que he recogido testimonios de trabajadores de Salsa en la época que me contaron el revuelo que se armó porque supuestamente, digo supuestamente porque no tengo datos, el mayordomo que era gay fue víctima de un crimen pasional que tuvo como escenario la valla de la finca grandiosa de los Llanos, ¿no? Eso es otro más de las anécdotas, ¿no? Las anécdotas que pasan, que he encontrado, intentado buscar durante mucho tiempo documentación y tal y cual, y la verdad que me ha sido gran ayuda a los grupos, para que después no hablemos mal de Facebook, el grupo de historia de Málaga de Facebook me ha sido de una ayuda enorme, porque ahí empecé a preguntar cómo era, si alguien conocía a la sirvienta que me asesinaron en la casa de Larios. Y siempre había alguna referencia. Siempre había, ¿no? alguno, empecé a contar familiares que me dijeron que era de Teba, luego me dijeron que no sé qué, que pasó en tal época, me dieron la fecha, y tirando de hilo, porque es que en la prensa malagueña y en la prensa nacional, porque me he revisado todas las colecciones de La Vanguardia y del ABC, que son las más antiguas, que están digitalizadas, pues no hay noticia de ninguna. Y luego gente que ha prestado su testimonio en secreto, porque la gente tiene miedo. Todavía la ¿Sigue habiendo miedo, Ramón? Sí, la mano negra de los Larios vamos, yo mismo alguna vez he sentido un poco de impresión de que podían hacerme alguna, porque no se andan con chiquitas estos señores, ¿no? O sea que para que no se descubra su pastel son capaces de cualquier cosa. Bueno, y cuéntanos cómo van las ventas, qué acogida ha tenido el libro, cómo crees que ha reaccionado la familia, si ha tenido constancia del libro. La familia no lo sé ni me importa, realmente. El libro, una gran acogida, jamás pensé que pudiera haber tanta gente, o tan buenos amigos que tengo, interesados en comprar el libro de los Larios. De todas maneras, es una historia apasionante, que creo que va a dar que hablar más en el futuro todavía, porque aparte que habrá una segunda parte del libro, porque hay que decir, hoy esperaba la presencia aquí de José Collado. Sí, pero tenía también otro compromiso, no sé si le ha dado tiempo ahora. El aspirante a Marqués de Larios, que es el protagonista de la novela de Antonio, que bueno, pues sigue demostrando que las manos negras y las componendas y tal, porque lo que está demostrado, y es que hubo un traslado, cuando a Cogollado le hacen la prueba de ADN que da negativo, resulta que los huesos que estaban allí en el sarcófago no eran los del Marqués de Larios, los del cuarto Marqués de Larios. Bueno, de hecho, desde que le hacen la extracción de ADN y... Se rompe la cuadrada de custodia. Bueno, claro, efectivamente. Primero que tarda 11 días en llegar los huesos de Albacete a Madrid. Se llega a la conclusión de que los huesos que estaban en el Albacete pues eran de una fosa común de Ciudad Real y que los habían colocado allí, y además con la investigación llegué a conocer a las personas que habían trasladado ilegalmente los restos, ¿no? Exactamente. Y tengo los nombres y apellidos, y si algún día me pide algún señor juez que vaya a testificar, pues tendré que ir a testificar y contar la historia, porque nuestra lucha es por la verdad, ¿no? Por destapar la historia de esta gente. Bueno, pues nada, sin más que decir, pues daros las gracias por estar hoy aquí, invitaros a quien quiera pues a comprar el libro, que lo podéis adquirir ahí fuera. Se han agotado. Se han agotado. Y bueno, y nada, pues unas palabras, ¿no? Tú, para concluir. No, yo que voy a decir, muchas gracias a todos, que leáis la segunda parte del libro. Estoy en ello.
y que nada, que mucha alegría de veros a todos, que sois buenos amigos la mayoría, de mí y de los dos compañeros de mesa. Muchas gracias y buenas noches.